les bendiga. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Hoy Gloria a Dios. es una clase más de la palabra de Dios que nos edifica, nos bendice, nos levanta, nos conforta y nos fortalece espiritualmente. Amén. Vamos a continuar con las enseñanzas de la primera epístola universal del apóstol San Juan. Y para esto vamos a hablar desde el capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, para hablar acerca del testimonio del Espíritu, porque el tema central es que somos testigos de Cristo. Digan conmigo, somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. No, está medio flojo todavía. Diga, somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. Y tiene que decirlo con convicción y alegría. Diga, somos testigos de Cristo. Somos testigos de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Lo que dice la palabra en primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 13, para ver que somos testigos de Cristo. Vamos a la palabra. Dice las Sagradas Escrituras: este es Jesucristo, aleluya, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Somos testigos de Cristo. Ahora, ¿qué es un testigo? Un testigo es alguien que da testimonio de un hecho. Es alguien que ha participado de algo y da testimonio de lo que ha participado. Puede ser a través de lo que vio, puede ser a través de lo que escuchó, o puede ser a través de lo que actuó. La vista, el oído y el actuar son los que tienen que ver con dar testimonio. Hay una secta falsa que anuncia que ellos son los testigos de Jehová. Y vamos a contestarle con la palabra que somos testigos de Cristo. Porque hay cuatro de esos testigos que vamos a ver en esta noche. Ellos creen que son los únicos testigos del Señor. La Biblia dice que todo aquel que es nacido de Dios es testigo de Dios. Es testigo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vamos a ver a través de la Escritura, conforme vamos a leer, qué es lo que nos dice el versículo 6 y el versículo 8. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Jesús vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu, ¿qué cosa es? La verdad. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son uno. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre.
Y estos tres coinciden. Dios el Espíritu es testigo a la persona de Cristo. O sea, el Espíritu de Dios es testigo a la persona de Cristo. Porque el Espíritu de Dios también es Dios. Hay que aclarar eso. Y Él siempre habla la verdad. Él siempre va a hablar la verdad. Y Él es testigo de Jesús. Diga conmigo, el Espíritu. El Espíritu Es testigo de Jesús. es testigo de Jesús. El Santo Espíritu es testigo de Jesús. Mire lo que dice Lucas, capítulo 1, versículo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 15. Porque será grande delante de Dios, hablando de Jesús. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Quiere decir que el Espíritu Santo es testigo en su formación. Desde el vientre de María, el Espíritu Santo estaba trabajando. Él puso la semilla santa de Dios en el vientre de María. Él da testimonio de eso. Él es un testigo. Él participó en ese acto. Mateo capítulo 3, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Hablando del Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo es testigo en la formación, sino también a través del bautismo, a través del agua. Y dice la palabra en el versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, después de haber sido sumergido en agua, sumergido y sacado de las aguas, dice, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, tenía la forma de una paloma y venía sobre él. Quiere decir que el Espíritu Santo también fue testigo de Jesucristo en las aguas. Como también fue testigo durante todo el ministerio de Jesús. Porque a través del poder de Él, Jesús hacía milagros. Era por el poder del Espíritu de Dios. Es testigo del bautismo, pero también es testigo en su resurrección. Romanos 1, versículo 3 y 4. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo aclara bien el apóstol Pablo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Fue declarado. Venía del linaje de David, humanamente, pero espiritualmente era el Hijo de Dios, con poder, por la divinidad que él tenía, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fue el poder que operó en su resurrección a través del Espíritu Santo. Él puede darnos testimonio, el Espíritu Santo. ¿Y de qué nos puede dar testimonio? De la resurrección. Vuelvo a repetir. Dios, el Espíritu Santo, es testigo a la persona de Cristo en su nacimiento. Lucas 1, versículo 15. Es testigo de Jesucristo en su bautismo. Mateo 3, 16. Es testigo de Jesucristo en su resurrección. Romanos 1, versículo 3 y 4. Porque el Espíritu Santo tiene un propósito para una cosa. Mira lo que dice, vamos a leer, volvamos a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 8. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu. El Espíritu da testimonio. Y Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14. Evangelio según San Juan, capítulo 16, hablando del Espíritu Santo y de la labor o función que él hace en la tierra.
nos dice lo siguiente, versículos 13 y 14. Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿a dónde? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere en el cielo, y os dará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Eso nos dice la palabra. El Espíritu Santo tiene un propósito: guiarnos a toda verdad. Nos guía a toda la verdad. La obra del Espíritu Santo nos lleva a Jesús, que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y Él nos va a guiar a toda verdad. ¿A dónde nos va a guiar? A Jesús. Por eso que en el versículo 8 del mismo capítulo, Jesús dijo, y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él va a convencer. Él nos convenció. No fue el predicador en una campaña o en la iglesia donde asististe y recibiste a Jesús. No fue aquel hermano o hermana que se acercó con un tratado o con una Biblia para compartirte la palabra que te convenció, sino fue el Espíritu Santo, porque era una de sus funciones. Él da testimonio de eso. Te convenció de tu pecado. Te convenció de la justicia a través de Jesucristo y te convenció del día del juicio, donde se abrirán los libros y verán si tu nombre está escrito allí. Así que, según la palabra que hemos leído, Dios, Espíritu Santo, es testigo a la persona de Cristo. Vuelvo a repetir, en su formación, Lucas 1:15, en su bautismo, Mateo 3:16, en su resurrección, Romanos 1, versículos 3 y 4, y en lo que hemos visto, que una de las razones por que Él estaba en esta tierra era guiarte a Jesús. Y lo hemos visto en Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. Y el versículo 8 que nos dice que Él nos convence para guiarnos a toda verdad. Dale un aplauso al Señor. Yo creo que Él se lo merece. Aleluya. Volvamos por favor a primera de Juan capítulo 5. Aleluya. Mira lo que dice, que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Hemos hablado que Dios el Espíritu es testigo, pero también Dios el Hijo, Dios el Verbo de Dios. Dios el Hijo, el Verbo de Dios, da testimonio de sí mismo. Él da testimonio de Él mismo. Y Él lo da en su bautismo. En su testimonio al inicio de su ministerio terrenal, cuando dice en su bautismo de agua, en Mateo 3:17. Mira, vamos a Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice el libro de Mateo. Y una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él da testimonio de sí mismo. En Mateo, como hemos visto, al inicio de su ministerio, en su bautismo con agua. Y Él muestra su sumisión cuando decide bautizarse. Recuerde que Juan el Bautista no quiso bautizar a Jesús porque
el bautismo de el bautismo de Juan el Bautista era bautismo para perdón de pecados. Por eso que cuando Juan el Bautista ve venir a Jesús, le dice: yo no te voy a bautizar porque tú no tienes pecado. Y Jesús le dice: bautízame porque tengo que cumplir la palabra. Bautízame. Mira lo que dice el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Estamos al contrario. Tú no eres pecador, en cambio yo sí. Este bautismo es para pecados. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él se sujetó a la ley de Dios. Tenía que cumplir, aunque él no lo necesitaba, porque no tenía que pedir perdón de ningún pecado. Él no había cometido ningún pecado. La Biblia dice que Jesús no cometió ningún pecado, mas sin embargo hace una muestra de su sumisión al Padre, a lo que el Padre estableció, el bautismo. Arrepentíos y bautícese, así decía Juan el Bautista. Arrepentimiento, era un bautismo de arrepentimiento. Así que tiene que ver con el agua, pero también Él es testigo en su muerte a través de su sangre. Por eso dice: Espíritu da testimonio, el agua y la sangre. El agua en su bautismo y la sangre en su muerte. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 50. Evangelio según San Mateo capítulo 27. Y vamos a leer el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu él mismo. Nadie lo mató a Jesús. Yo quiero que usted entienda eso. Él entregó el Espíritu. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Esa es la verdad. Él puso su vida en las manos del Padre. Él da testimonio al final de su ministerio terrenal a través de su muerte, como una muestra de su sacrificio. Versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, dijeron, este era Hijo de Dios. Ellos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. Su muerte daba testimonio de que él era un Hijo de Dios. Mira lo que dice el Evangelio también según San Juan, para hacer un paralelo, en el capítulo 19. Evangelio según San Juan, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 34 hacia adelante. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió, ¿qué cosa? Sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. O sea, Juan dice: yo vi que salió sangre y agua. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad porque
vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Le traspasan con una lanza y sale agua y sangre. Y Juan vuelve a repetirnos cuando nos habla, volvamos a primera de Juan, que nos dice, y versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. El espíritu por el poder, el agua por el bautismo y la sangre por su muerte. Vuelvo a repetir. El espíritu, ¿por qué? Por el poder que él recibía, por la unción que él tenía. El bautismo y la muerte, que es la sangre. Espíritu, agua y sangre. Y los tres dan testimonio. Los cielos se abren y dice, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, o en el cual tengo complacencia. Estamos hablando de algo muy emocionante. El poder del Espíritu Santo, el poder del bautismo y el poder de la muerte de Jesús a través de su sangre bendita. El cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que dice aún cuando dice que en su muerte también aparece el agua y la sangre, y es del costado, cuando atravesaron su costado, para lavar y purificar. La sangre lava, perdón, el agua lava, la sangre purifica. El agua limpia, lava, la sangre santifica y purifica. Y eso tiene que ver con Jesús. Y él puede dar testimonio de sí mismo como una muestra de su sacrificio. Versículo 9 de primera de Juan capítulo 5. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios Padre. Hemos hablado el testimonio de Dios Espíritu Santo. Hemos hablado el testimonio de Dios Hijo en sí mismo. Hoy vamos a hablar el testimonio de Dios Padre. Es el testigo a la persona de Cristo según el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de Cristo. Le ha revelado. Él lo dijo. Él dio testimonio en el bautismo. Este es mi hijo. Yo doy testimonio. Él es mi hijo. Él dio testimonio del hijo. Él ha revelado al Hijo a través de los profetas cómo iban a ser, a través del profeta Isaías, cuando dice que la Virgen concebirá un hijo, lo profetizó. Él da testimonio de Jesús cómo iba a morir, dónde iba a nacer, a través de los profetas que profetizaron de que el Cristo nacería en Belén. Ellos profetizaron de cómo iba a morir Jesús. Isaías dice que a través de sus llagas íbamos a ser curados. El Padre testificaba de su Hijo, lo reveló. El testimonio que declara el Padre es mucho mayor que los hombres. Por eso, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios Padre. Claro, está demostrado. Aunque los apóstoles como hombres podían dar testimonio de lo que vieron y participaron, mayor es Dios porque estuvo con él en los cielos.
es su Hijo, es Dios mismo. Así que creer en el Dios de la Biblia y no creer en Jesucristo es imposible. Creer en la Biblia, creer en Jehová de los ejércitos y no creer en el Cristo viviente es imposible. Pero los testigos de Jehová creen en Jehová, pero no aceptan que Cristo es Dios. Es imposible. Por eso que no creemos en esa enseñanza, esa falsa doctrina de los testigos de Jehová. Jesús es Dios, tan igual como el Padre, tan igual como el Espíritu Santo. Yo no sé por qué ellos se llaman testigos si ellos no han participado de nada, ni siquiera han nacido de nuevo. Mire, Dios del Padre es testigo a la persona de Cristo. Y 4, nosotros mismos somos testigos a la persona de Cristo. Mira lo que dice el versículo 10 hasta el 13. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, creemos en Él. Y nosotros somos testigos porque somos creyentes, porque creemos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted es un testigo de Jesús. Porque primero usted tiene que creer en Jesús. Segundo, ¿por qué somos testigos de Jesús? Versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y abres tu corazón, ¿a quién recibes? A Cristo, al Hijo. Por lo tanto, tú tienes vida eterna. Eso es una cosa clara. Somos testigos a la persona de Cristo del hecho de ya tener la vida eterna. Usted y yo no moriremos eternamente. Usted y yo viviremos eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Diga, yo tengo vida eterna. Vamos, dígale, yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna. Diga, y esta vida está en Jesús. Y esta vida está en Jesús. Bien claro dice la Escritura, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo no sé cómo los testigos dicen ser testigos de Jesús cuando no creen en Él y no tienen a Cristo en su corazón. Entonces no tienen vida eterna. Por eso se dice que es una secta falsa. Mira lo que dice el versículo 13, y con esto termino. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Yo tengo que saber que tengo vida eterna. Y tengo que creer en el nombre de Jesús. Somos testigos a la persona de Cristo. Primero porque somos creyentes, segundo del hecho de ya tener la vida eterna y tercero del hecho de ya saberlo, yo ya lo sé, no necesito que me lo digan. Yo soy testigo de Cristo porque yo ya sé que tengo vida eterna, solo tengo que creer en el nombre de Jesús. Hermanos, tenemos una salvación completa porque tenemos un Salvador completo, total. Yo te hago una pregunta, ¿tú estás seguro de tu vida eterna? No depende de que si
de tus emociones. Ay, estoy emocionado. No, la vida eterna no tiene nada que ver con eso. Usted tiene que aceptar el regalo de la salvación. Usted tiene que aceptar a Cristo en su corazón para ser un testigo fiel de Jesús. La palabra nos habla que somos testigos de Cristo. Usted y yo somos testigos de Cristo. Dios el Espíritu es testigo de la persona de Cristo. El mismo el Hijo de Dios es testigo de sí mismo. Dios Padre es testigo de la persona de Cristo. Y nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, somos los verdaderos testigos de Dios. Diga, yo soy un testigo de Cristo. Al ser testigo de Cristo, eres testigo de Dios. Al ser testigo de Cristo, eres testigo del Padre y del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Y los tres dan testimonios en los cielos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ellos testifican de la existencia de Cristo y la salvación de nuestras almas. Hermano, gózate, porque cuando tú abriste tu corazón a Jesús y lo recibiste en tu corazón, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Y desde ese momento, tú fuiste un hijo de Dios. Amén. Bendigo tu vida en esta noche. Gloria a Dios. Para que valores lo que Dios te dio. Para que valores la salvación tan grande que tienes en tus manos. No la menosprecies. Dios te llamó para que cuides la salvación que te dio. Y para que des testimonio de lo que tienes y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú eres un testigo de la obra redentora de Cristo en tu corazón. Tú puedes hablar de lo que Cristo ha hecho contigo, de lo que Cristo te ha transformado y de lo que Cristo y el poder de su resurrección ha hecho con tu vida. Él arregló tu matrimonio, Él salvó tu vida, Él sanó tu cuerpo. ¿Qué es lo que hizo Dios por ti? Tú y yo somos testigos del Cristo Redentor. Hablemos de Jesús. Compartamos la salvación de Cristo. Es necesario no solamente saber que soy un testigo, sino declarar lo que hemos visto, oído y participado. Hemos visto la obra de Dios en nosotros. Somos testigos. Hemos oído la palabra de Dios y los milagros que Jesús ha hecho en su palabra y a través del testimonio de otros hermanos. Somos testigos. Y podemos hablar de Jesús. Ya estamos terminando estas enseñanzas. Solo me falta un tema para terminar. Pero yo quiero en esta noche orar por ti. Para que Dios quite todo temor y venga el poder y la autoridad para dar un testimonio vivo y real del poder de la resurrección de Jesús. Ahí donde estás, inclina tu cabeza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por tu palabra, por tu misericordia y tu poder, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas a todos mis hermanos que hoy comparten con nosotros estas enseñanzas. Bendícelos en abundancia y sobreabundancia. Y el poder de tu resurrección le dé la fuerza para dar testimonio, Señor, de la obra redentora que has hecho en cada uno de ellos y de las obras maravillosas que haces de los demás hermanos. Bendice sus familias. Si están enfermos en esta noche, sánalos en el nombre de Jesús. Quita toda enfermedad en su cuerpo. Si están mal, Señor, del sistema respiratorio, en este momento enviamos salud en el nombre de Jesús. Si están mal de las vías urinarias, en este momento, Dios, sé tocando toda parte que está afectada y restaurándola en el nombre de Jesús.
Si el sistema digestivo está andando mal, oh Dios, en el nombre de Jesús, pon tu mano y sánalos. El sistema nervioso ahora se mejora en el nombre de Jesús. El sistema circulatorio, Padre, la sangre, el corazón, las venas, se tusanando ahora. En el nombre de Jesús. En tus manos está todo nuestro cuerpo. Sana toda herida, toda llaga, en el nombre de Jesús. Trae sanidad sobre los cuerpos, en el nombre de Jesús. Trae fortaleza y fuerza, en el nombre de Jesús. Y gracias por todo lo que haces. En ti está nuestra prosperidad, nuestra fuerza y nuestra bendición. Te adoramos y te damos gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.